Buenos días, el tema que vamos a tratar hoy es la adopción de NIF en pymes colombianas. Trabajo presentado por Jenny Andrea Ortiz, soy estudiante de la Universidad San Martín, Facultad Abierta y a Distancia. Durante los últimos años en nuestro país se viene hablando de normas internacionales de información financiera, las cuales deben aplicar todas las empresas colombianas con el fin de estandarizar la información contable, para que de esta forma hablemos el mismo idioma a nivel financiero con el resto del país. Es importante que nuestras empresas es importante que nuestras empresas ingresen a mercados internacionales e incentiven la inversión extranjera. Por esto es que es tan importante el proceso de adopción de NIF en nuestro país. Y es claro que este proceso no es solo para las grandes empresas, sino que también es de vital importancia para las pequeñas y medianas empresas y hasta para las microempresas. No cabe duda de que lo primero que revisa un inversionista son los estados financieros de la empresa en la cual pretende invertir. Pero de esta forma, ¿cómo podría un inversionista invertir en nuestro país y entender nuestros estados financieros si estos no se encuentran estandarizados bajo las normas internacionales? Con la Ley 1314 de 2009, en Colombia se reglamentó la adopción de las normas internacionales. Sin embargo, por naturaleza propia, todo cambio genera un choque y genera traumas. Es por esto que en este trabajo se pretende analizar un poco el impacto que ha tenido las normas internacionales en las pequeñas y medianas empresas colombianas y de igual forma revisar ventajas y desventajas de esta adopción en las empresas, y asimismo vamos a revisar qué tanto están preparados los contadores colombianos intelectualmente para asumir este cambio. Para nadie es un secreto que la información colombiana, la información contable en Colombia es utilizada en un 90% como soporte para el pago de los impuestos. Por esto, lo que se busca con las NIF es darle otro uso a esta información y que ya no sea utilizada tanto para fines tributarios, sino que sea un foco para la toma de decisiones. Es por esto que las NIF se describen orientadas a los inversionistas, ya que al satisfacer las necesidades de estos, al mismo tiempo se satisfacen las necesidades de otros usuarios. Con esta adopción, los estados financieros de las empresas colombianas pasarán de ser reportes basados en números para ser un poco más robustos en la parte de análisis. Es decir, ya no importan tanto las cifras, sino el análisis y el comentario que se haga de estas. En el momento de adoptar las NIF, podemos observar que estas fueron elaboradas pensando en grandes organizaciones europeas. Y como en el caso colombiano, el 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, esto se convierte en una desventaja durante el proceso de la convergencia. En 1973, el IASC no se ocupó de la emisión de normas contables para pymes, pero en el año 2000 el IASB, que es el que le sigue al IASC, reconoció que existían muchas empresas pequeñas y medianas y que se hacía necesario crear normas que se amoldaran a las características de estas empresas. Entonces es por eso que finalmente en julio de 2009 el IASB publica las NIF para pymes. Sobre el costo de la convergencia para las pymes, eh, ha sido difícil este cambio ya que los costos son altos, por lo cual el proceso ha sido lento. Las empresas deben tener en cuenta que deben hacer una actualización en sus programas contables, lo cual no es nada económico. Se debe tener en cuenta que en Colombia existen muchas pymes que ni siquiera llevan contabilidad, y si la llevan, esta no es con una información confiable porque tampoco cuentan con los recursos para contratar personal idóneo que haga esta tarea o para contratar un contador que realice esta labor. Aquí la regulación debe entender que esta opción no se debe convertir en un problema para las pymes.
en un problema que limite el desarrollo y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Analizando un poco las ventajas y desventajas en la adopción de las NIF, entre las ventajas tenemos una mejora en el análisis de los estados financieros, aumenta el nivel de la calidad de los estados financieros, una mejor aceptación de los estándares en materia de fusiones y adquisiciones a nivel internacional, mejora la capacidad, la competencia a nivel internacional de los negocios y reduce los costos del manejo de libros. Entre las desventajas tenemos un incremento en los costos administrativos por la necesidad de capacitación y de inversión en el proceso, un incremento en la carga operativa por la realización de un mayor número de procedimientos, un riesgo de una mala implementación debido a errores de interpretación o vacíos legales y modificaciones frecuentes a las NIF con los costos asociados. En conclusión, como ventajas de la adopción de las NIFs para pymes, tenemos que es una ayuda en la mejora de la calidad de la información financiera, separa la información financiera de la tributaria y ayuda en propósitos de información interna. También en esta parte podemos evidenciar algunos retos que tienen las pymes con esta adopción. Y entre estos retos tenemos las distintas interpretaciones de las NIF, el elevado costo en la implementación, falta de personal capacitado y fechas de entrada en vigor. También problemas con la traducción de las NIF. Son retos que las NIF tienen que asumir en esta adopción de normas internacionales de contabilidad. En cuanto a si los contadores están preparados o no para la convergencia a las NIF, estas normas exigen conocimiento tanto de contables como no contables. Normalmente se entiende dentro de la empresa que el contador es la persona que se encuentra más preparada, ya que puede llegar a ocupar diferentes cargos. Sin embargo, en el tema de las NIF en nuestro país falta mucha preparación. En este tema tiene mucho que ver el criterio propio y el profesionalismo de la persona que prepara la información contable. Inicialmente se pensaría que el criterio es una ventaja de las NIF. Sin embargo, en nuestro país, debido a la tendencia que se da a la distorsión de la información y a la contabilidad creativa que practican algunas empresas, el criterio se convierte en una desventaja para mostrar una realidad muy alejada de la que realmente es. Acá podemos ver que en el mercado de los contadores en Colombia, que necesitan certificarse en NIT, es muy grande, que si sumando las empresas consultoras, universidades y las iniciativas privadas de capacitación hoy existentes se podrá capacitar esta cantidad. Aquí también es importante tener en cuenta que debido a que la información contable es el resultado de la operación de toda la empresa, es necesario que también se capacite al personal no contable. De igual manera los accionistas, los socios, la junta directiva, la alta gerencia, ya que las NIF implican que quienes toman decisiones sobre la empresa deben tener un mínimo de conocimiento contable. Entonces, en este orden de ideas, no solamente los contadores son los que deben de tener conocimiento sobre estas normas internacionales, sino también en general es bueno que toda la empresa tenga un mínimo de conocimiento y más que todo sus accionistas inversionistas. Bueno, ya para concluir, podemos decir que las pequeñas y medianas empresas no deben de mirar el proceso de convergencia como un obstáculo, como un cumplimiento solamente a la norma, sino que se debe aprovechar para identificar debilidades y fortalezas de la empresa a nivel interno en sus procesos y también identificar oportunidades y amenazas del entorno. Las empresas deben entender que este cambio es una puerta abierta para establecer mejores prácticas y estar a la altura de grandes de empresas también pequeñas y medianas de otros países. Entonces, esta adopción
no es solamente un cumplimiento de ley, sino también es una oportunidad em, para poder estar a la altura de otras empresas. Muchas gracias por su atención.